dice don Jorge, buenas noches primero para todos. Tenemos que confiar en su Padre, tenemos que creer en Él, tenemos que depositar nuestra fe en Él, tenemos que seguir creyendo en Él. Y la única forma de hacerlo es obedeciendo, no hay otra forma. De tal manera que hoy me tocó. Hace días don Jorge me decía, Carlos, ¿cuándo? Carlos, ¿cuándo? ¿Verdad? Pero no era cuando yo quería, ni cuando don Jorge quería, sino es cuando Dios lo dispuso. Y hoy es el momento, y le doy gracias a Dios porque hoy no me llamo Carlos, sino que me voy a llamar Jonás. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta lectura de Jonás, del libro de Jonás, se parece tanto a mí. Se parece tanto a mí. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Jonás, han leído el libro de Jonás. Es un libro pequeñito, lo que tiene son 4 capítulos nada más. Pero es tan intenso, es tan reconfortante leerlo, es tan bueno leerlo que lo confronta uno con Dios. En mi caso sucedió, ¿por qué? Porque Jonás, yo no sé, tal vez le voy a hacer una breve descripción del libro de Jonás, se lo voy a parafrasear, no le voy a contar la historia completa tal y como está, porque para contarla tal y como está en la Biblia, 10 menos nos llevaríamos 4 o 5 reuniones, porque tiene mucha enseñanza, mucha palabra, mucho verbo. El Señor nos habla mucho a través de ese libro. Es un libro profético, habla del Mesías. Jonás existió 600, 700 años del Mesías, 632 a 700 años antes de que Jesús viniera. Jonás era profeta. Era un profeta del pueblo de Israel. Jonás era un siervo temeroso del Señor. Jonás creía en el Señor ciegamente, como nosotros lo estamos haciendo ahorita aquí. Yo estoy seguro que yo le digo aquí que levanten la mano quienes creen en el Señor, y todos van a ser así. O solo yo, no sé. ¿Quiénes creen en el Señor? ¿Quiénes creen en Jesús? ¿Quiénes creen que Jesús es el Mesías? ¿Quiénes creen que ese es el Salvador? Que dio su vida por nosotros y derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Amén. Él es. Sucede que Jonás, cuando él era profeta, vino palabra a él de Dios. ¿Sí? Y Dios le dice: Jonás, necesito que te alistes porque vas para Nínive. Necesito que vayas a predicar a Nínive. Nínive es como que si estuviéramos hablando de Guapiles hoy, una cosa parecida. La León 13 se le queda corta. Nínive era una ciudad pervertida, corrompida, era una ciudad de gentiles. Cuando Jonás escucha esto, simple y sencillamente arrolla la maleta, paga un pasaje en un barco y se va, que no quiere. Jonás es un tipo que es muy nacionalista, él es muy de su pueblo, él no quiere predicarle a los gentiles, y él se rebela, paga pasajes, se monta en un barco y se va para Tarsis. Ese era el viaje que iba a hacer él. Él se le escondió a Jehová, se le escondió a Dios, él no quería nada de lo que Dios le había pedido. Por eso les digo que yo me llamo Jonás hoy, porque don Jorge tiene más de un año de decirme: Carlos, ¿cuándo? Carlos, ¿cuándo? Yo me escondo. Carlos, ¿cuándo? Yo me agacho. Carlos, ¿cuándo? Yo creo que ya es hora. Bueno, por eso es que me identifico yo con Jonás. Hoy estoy enfrentando y haciendo lo que Dios quiere que yo haga.
Dios nos lleva y nos camina y nos enfrenta a nosotros mismos. Él quiere que nosotros vivamos su evangelio, que cumplamos su propósito y hagamos su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Ahora que hicimos esta oración y vi tanta gente arrepentida, arrodillada y clamando a Dios, dije yo, Señor, hoy es el día. Hoy era que yo tenía que estar aquí. Y aquí estoy. Les decía, bueno, Jonás era un profeta de Dios, se montó en el bote, pagó. Sucede que empieza una gran tormenta en ese bote, ¿verdad? En ese barco. Y la tormenta arreciaba y arreciaba, y los marineros oraban y pedían a sus dioses, porque ellos eran paganos, eran gentiles, no eran cristianos convertidos, no eran israelitas. Entonces ellos oraban a sus dioses, todos oraban, pero Jonás dormía abajo del bote en un camarote. Estaba durmiendo Jonás, él no se preocupaba, él sabía que no tenía ningún problema. El capitán del barco va y lo despierta y le dice, ¿y vos quién sos? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? Entonces le dice, es que yo ando huyendo de Dios, yo estoy escondido de Dios. Dios me hizo un mandato y yo no quiero hacer lo que Él dice, entonces aquí voy de escapada, voy perdido, no quiero obedecerle a Dios. Entonces le cuenta la historia, ¿verdad? Entonces el capitán lo despierta y le dice, y le cuenta a los marineros y le dice que la situación que está pasando es porque este hombre de Dios que conoce a Jehová, que conoce a Yahweh, está ahí dormido y que por rebeldía de él, Dios les mandó un castigo y los está azotando, y esa marejada era más fuerte y ese barco se quebraba. Sucede que entonces se echan suertes y le toca la suerte que todo cae sobre Jonás y dice, pero es que vos sos el culpable, por culpa tuya está sucediendo esto. Entonces dice Jonás, sí, es por culpa mía, porque yo desobedecí la palabra de Dios. En ese momento entonces dicen, ¿qué tenemos que hacer? Entonces dicen, no, sencillo, agárrenme, échenme al mar y se acabó el asunto. Aún así los marineros no hicieron caso y siempre trataron de enderezar el barco, de volver y tratar de ver cómo lo llevaban a puerto, pero imposible, no había manera. Era una situación que Dios la tenía puesta así. Entonces, simple y sencillamente, bueno, Jonás, no hay más, pum, al agua. Lo botaron inmediatamente cesó la tormenta, el barco empezó a navegar y no hubo ningún problema. Jonás muerto, se fue al agua, cayó. Inmediatamente aparece un pez y se lo traga, ¿sí? Se traga un pez. Sucede que Jonás, ya estando en el pez, ya ahí, como a todos los seres humanos, que siempre cuando estamos en dificultades es cuando clamamos y pedimos a Dios. Hoy escuchaba aquí que hay enfermedades, que hay dolores, que hay problemas de matrimonio, que hay situaciones de pareja, que hay situaciones de hijos en drogas, que hay situaciones de hijos rebeldes, que hay situaciones... Eso es. Entonces nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos en esa situación? Venimos y clamamos a Dios porque ya estamos con el agua al cuello. Exactamente le pasó a Jonás. Estaba en la barriga del pez que se lo tragó, inmediatamente empezó a clamar y a decirle a Dios, ¿verdad? Oh, Señor, perdóname, me arrepiento, yo voy a cumplir tu palabra, yo no voy a volver a fallarte. Y al tercer día llega el pez y lo vomita en la playa. Sucede que Jonás, una vez que ya está en la playa, pues decide, una vez se arma y para Nínive y empieza a predicar en Nínive y les dice Nínive, bueno, vengo a decirles que dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida porque aquí el pecado sobreabunda y esta ciudad está corrompida y si no hacen caso en 40 días Dios la va a destruir. Sucede que el rey y el pueblo escuchan la voz de Jonás y simplemente la aceptan, se convierten. Y Dios, viendo la misericordia y en su gran misericordia, viendo que el pueblo acepta el mensaje de Jonás, los perdona. Dios los perdona. Era un pueblo de gentiles. Pero Jonás se enoja. Jonás no le gusta.
y le dice y se revela otra vez y le dice, ves, por eso era que yo no quería venir aquí, por eso era que yo no te hacía caso, porque yo sabía que yo iba a ir y este pueblo se iba a convertir y yo no quiero eso, porque él tenía un corazón duro. Jonás no quería los gentiles. Como les dije al principio, él era un nacionalista, ¿verdad? Entonces el pueblo se convierte en Nínive. Jonás se enoja mucho, sale del pueblo, se va a una montaña. Dios hace reverdecer un árbol sobre él para que el sol no lo queme, pero al día siguiente ese árbol Dios lo quema y el sol lo agarra y lo empieza a quemar y lo empieza a quemar, y él dice, pero ¿cómo si tenías ese arbolito y yo estaba muy contento con arbolito y me estaba protegiendo del sol, ¿verdad? Pero entonces Dios le dice, hermano, ¿cómo si suplicás y pedís y estás intercediendo por el árbol, pero no intercedes ni suplicás por esas 120,000 personas y todos los animales que hay en ese pueblo? ¿Verdad? Lo confrontó Dios. Esa es la historia de Jonás, así rápido. Le hice un resumen de los 4 capítulos, más o menos cómo anda el asunto. Pero nosotros hoy no nos vamos a concentrar en el libro de Jonás, vamos a hablar de Jonás capítulo 2 del versículo 1 al 4. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Ahí vamos a concentrarnos hoy, porque precisamente hoy hay corazones dolidos, hay corazones maltratados, hay situaciones de matrimonios en problemas, hay situaciones de hijos rebeldes, hay drogadicción, hay prostitución, hay enfermedades, hay situaciones que nos agobian a nosotros hoy precisamente, y el Señor hoy puso esta palabra porque vean lo lindo que pasó, vean lo que hicimos, nos arrodillamos, pedimos perdón, pedimos sanidad, porque eso es lo que Dios quiere para este grupo de cristianos que estamos aquí. Eso es lo que Dios busca en nosotros, que nosotros volvamos nuestros ojos a Él, que nosotros nos arrepintamos, que nosotros le digamos a Dios, aquí estoy, yo quiero ser tu hijo, yo quiero que tú me transformes, yo quiero ser un verdadero hijo tuyo, yo quiero hacer y cumplir tu voluntad. A esto es lo que nos llama Dios, y eso es lo que quiero que leamos en esos capítulos, ¿verdad? Cuando Jonás no cumple la misión y huye de Dios, Jonás pierde varias cosas. Entre unas que pierde la capacidad de orar. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, pero eso lo hizo cuando él ya estaba muriéndose, ahogándose, perdiendo la vida, cuando él ya sabía que no tenía vuelta de hoja porque el pez ya se lo había tragado. Pero antes de eso, él huyó y se escondió de Dios y dejó de orar. ¿Por qué dejó de orar? ¿Se acuerdan cuando les dije que los marineros estaban arriba orando, pero abajo Jonás dormía? A él se le olvidó orar, a él no le interesaba orar, él andaba huyéndole a Dios, andaba escapado de Dios. A él se le olvidó orar, él pierde la capacidad de orar, ¿cierto? Personalmente les digo, mi experiencia me dice y me ha hecho tener algunas confrontaciones, no conmigo, ni con mi esposa, ni con mis hijos, sino con Dios, porque hay muchas ocasiones en que yo he dejado de orar. Y cuando eso sucede, vienen las situaciones, vienen los conflictos, vienen las situaciones complicadas. El Señor nos enfrenta, el Señor nos pone de frente y nos dice, ¿por qué no me estás orando? ¿Por qué no estás clamando? Porque a veces entramos en un estado de confort tal que nos sentimos salvos y nos sentimos buenos cristianos, nos sentimos buenos padres, nos sentimos buenos esposos y que no pasa nada. Eso no es cierto. Nosotros debemos orarle a nuestro Padre, nosotros debemos orarle a nuestro Señor cuando las cosas mejor estén en nuestra casa, cuando la situación de nuestro hogar y nuestro trabajo mejor esté, cuando nuestra salud mejor esté, no cuando tengamos problemas, porque se vuelve una situación en donde nosotros solo cuando sentimos
que estamos con situaciones complicadas en nuestra vida, en nuestro vivir, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestra economía, es que suplicamos y le pedimos a Dios. Jonás pierde también la sensibilidad espiritual por los demás. Jonás dormía, a él no le interesaba si aquello salvaba o no salvaba, mientras aquellos oraban, él le valía. A él no le interesaba. Él espiritualmente, él sabía que él era un hombre temeroso de Dios, pero él sabía que estaba huyéndole de Dios. Entonces él dijo, no, yo no tengo problemas, yo estoy tranquilo, yo voy para Tarsis, a mí no me interesa, yo no voy a ir a predicar a Nínive, no me interesa nada Nínive. ¿Cuántos de nosotros muy probablemente hemos perdido esa sensibilidad de Dios? A veces los vecinos los conocemos cuando me los topo de frente en la calle, pero si tienen algún problema, alguna situación, el hermano en la congregación que tiene algún problema, alguna situación, no tenemos esa sensibilidad espiritual para decirle qué tenés, qué necesitas, qué ocupas, te puedo ayudar. Yo no sé si le sucede aquí, pero a mí me pasa. Perdemos esa sensibilidad de Dios porque andamos huyendo de Dios, andamos escapados de Dios. Venimos aquí y nos sentamos y cuando don Jorge dice, necesito a alguien que me ayude para la escuelita, no hay nadie, ¿verdad? Necesitamos maestros para la escuelita, necesitamos predicadores que se paren aquí. Yo me agachaba, ¿cierto? Yo me escondía. Muy probablemente don Jorge dio algunos nombres. Vamos a ir trabajando. Yo ya hoy empecé y ya puse la mano en el arado y ya no puedo decir que no, porque me siento muy contento de estar aquí a pesar de, porque si por mi fuerza fueran, yo no estaría en un barco como nadie estaría, yo haría, no sé, andaría en otro lado, porque por nuestras propias fuerzas humanas. Yo hablaba un día de estos con un hermano y decía, es que nosotros desgraciadamente no hemos aprendido a confiar en Jesús, no hemos aprendido a confiar en Dios. Siempre pretendemos hacer las cosas a nuestra manera, siempre pretendemos ayudarle a Dios, pretendemos acomodarle las cosas a Dios, pretendemos hacer que Dios se acomode a nuestra voluntad, a nuestro propósito, y estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Nosotros tenemos que cumplir la voluntad y el propósito de Dios, punto. Confiar plenamente en Dios, punto, no hay otra. Eso es lo que estamos llamados a hacer, pero confiamos primero en el horóscopo. Yo he visto gente que lee el horóscopo primero, ¿verdad? O van y consultan donde el psicólogo y consultan con otras personas. Y señores, si el dueño de este mundo es Dios y Yahweh su Hijo vino y murió y resucitó por nosotros, ¿y cuántos milagros no hicieron? ¿Cuántos milagros no están haciendo? ¿Y cuántos milagros no faltan por hacer? Pidamos, pero pidamos bien. Convirtámonos, seamos buenos cristianos, confiemos en Dios, pidámosle a Dios de corazón. Conversaba con Leo ahora que me decía que él había leído esa palabra de Isaías, y es que nosotros desgraciadamente primero confiamos en nuestra capacidad humana y no confiamos en Dios. No depositamos nuestra confianza en Dios. Otra cosa que perdió Jonás cuando estaba durmiendo y se alejó de Dios es que perdió la capacidad de oír la voz de Dios. Mis hijos me decían que para qué iba a traer una cosa de estas ahora, ¿verdad? Yo les decía que lástima de no traje el teléfono también, pero nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios, ¿sí? Tenemos que aprender, por una vez solo nada más. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios.
Pero no, oímos la voz del televisor, oímos la voz del celular, oímos la voz del cantante vulgar ese que meneadito y que por allá y que por acá, ¿verdad? Y le pone el sabor sabrosísimo, rico, sí, claro. ¿Cierto? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Ah? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Jonás no la escuchó. Por eso vino la tormenta, por eso vino la desgracia, por eso lo echaron al mar, por eso se lo tragó el pez. ¿Cuántos peces nos están tragando a nosotros? Drogas, prostitución, hijos perdidos, enfermedades. Las enfermedades no son por casualidad, sucede porque hay un propósito en ellas. Y muy probablemente, le comentaba yo a Leo, muchas veces de las enfermedades vienen a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, por alguna razón. No es por casualidad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y si esas cosas suceden es porque posiblemente necesita que volvamos la mirada a Él y le creamos a Él y confiemos en Él. No son casualidad. Las cosas no pasan por casualidad. Todos nosotros tenemos un plan y un propósito que Dios ya tiene establecido. Todos nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios. Dios no quiere que ningún hijo se le pierda. Dios no quiere que ningún hijo se extravíe. Dios no quiere que nosotros nos convirtamos en maldición. Dios quiere que nosotros seamos bendición, y principalmente las cabezas de hogar, los maridos, los esposos, los padres, son los sacerdotes. Nosotros debemos convertirnos en bendición, no en maldición. Jonás era una maldición en ese barco, porque desobedeció la voz de Dios, se apartó de Dios, dejó de orar, perdió la sensibilidad espiritual y no escuchó la voz de Dios. Tenemos que volver nuestra mirada a Él. Tenemos que volver a caminar en Él. Ahora, muchas veces asistimos asiduamente los sábados a la iglesia, a las reuniones, pero de ahí no pasa. Nos estamos volviendo, y es lo que nosotros no queremos, y es por lo que a mí me gusta estar aquí, porque nosotros no debemos convertirnos en una iglesia engordada, que solo recibe y recibe y recibe. No, tenemos que dar y darnos a los demás. Tenemos que darle el derecho a Dios a ser Dios. Nosotros no debemos interponer nuestras vanidades, nuestros deseos de la carne, de la vanagloria de la vida y los deseos y de los ojos, ¿verdad? Tenemos que darle lugar a Dios. Nosotros debemos orar por devoción, no orar por aflicción, que es lo que normalmente sucede. Solo cuando nos vemos como Jonás metidos en el estómago del pez y ya muriéndonos es que empezamos a clamarle a Dios y a pedirle a Dios. Debemos orar por convicción, por devoción, no por aflicción. ¿Cuántas veces, como les decía antes, tenemos todo y no le damos el lugar a Dios? Como estamos todos, nos volvemos conformistas, nos volvemos tranquilos y simple y sencillamente vamos a la iglesia, asistimos, pero todo bien tranquilo. Es como un cristianismo light. Cristianismo light. No nos preocupamos por los demás. El problema del hermano no es mi problema, es de él. Recuerden que aquí somos una relación con Jesús, somos unos a otros. Aquí no soy yo, y si yo estoy aquí es porque yo tengo que fortalecer este cuerpo de Cristo, porque todos estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo y tenemos que cumplir una función en esta iglesia. Dios
normalmente permite que las pruebas sucedan para que nosotros volvamos la mirada a Él y nazcamos de nuevo, seamos nuevas criaturas, que nacer de nuevo. ¿Sí? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Luis, el que sigue. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. La anterior, Luis. Invoqué en mi angustia. ¿Por qué invocó a Dios a Jehová Jonás? Ya estaba listo, estaba muerto, ya la vida de él ya no valía, ya estaba. Invoqué. Eso nos pasa a nosotros en mi angustia. Normalmente en las angustias, en los problemas, en las situaciones difíciles, es que llamamos y Él me oyó. Esto es importante, Él me oyó. Jonás, ahí ya él estaba listo, no tenía retorno, pero él confiaba y él sabía que su oración estaba siendo escuchada por Dios. En su situación difícil, él confiaba que Dios lo estaba escuchando, porque él era un hombre que tenía temor de Dios. Él conocía a Dios, él era un profeta de Dios. Entonces él sabía que Dios lo estaba escuchando. Desde el seno del Seol clamé. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando tengamos una situación difícil, cuando estemos enfrentados a una enfermedad o a un problema de nuestra existencia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, pidámosle a Dios confiando que Él ya va a resolver la situación o que ya está resuelta. Porque muchas veces clamamos: uy Señor, yo quiero que me quites este dolor, pero estamos diciendo: ¿será que Dios me lo va a quitar? ¿Será que Dios no va a hacer eso? No, hay que confiar en el Señor. Clamé y mi voz oíste. Lo importante aquí, el milagro aquí, en esta lectura de Jonás, en este libro de Jonás, hay varios milagros que se dan. Primero, cuando Jonás es echado al mar, que la tempestad se calma, ese es un milagro. Cuando Jonás se lo traga el pez y el tercer día es depositado en la playa, es otro milagro. Cuando el pueblo de Nínive se convierte y deja de ser un pueblo que escucha, pasa a ser un pueblo que escucha y ve a Dios. Y también el milagro del árbol que Dios le planta a Jonás y que al día siguiente se seca. Son 4 milagros que suceden. Pero dentro de esos 4 milagros, para mí, dentro de la lectura, el más importante es cuando el Señor cambia el corazón de Jonás. Cuando Jonás vuelve a ver a Dios y le dice: Señor, perdóname, me equivoqué. Cuando Jonás abre su corazón y le dice a Dios: aquí estoy, en mi angustia, y Él me oyó. Señor, clamé a ti y mi voz oíste. Ese es el milagro importante. Y ese es el milagro que nosotros tenemos que buscar. Que el Señor cambie nuestro corazón. Que el Señor transforme nuestra vida. Que el Señor quite esa vieja manera de vivir. Que el Señor transforme ese hombre viejo y lo haga un hombre nuevo. Ese es el verdadero milagro. Ese es el verdadero milagro que se da en esta lectura. Y para mí es la más importante, porque es la relación que nosotros debemos tener con nuestro Padre. Sucede que también, Luis, si pones la siguiente lectura, dice: me echaste a lo profundo. Esa es otra situación que cuando estamos en conflicto y en momentos difíciles empezamos a buscar culpables, ¿verdad? A él está orando a Dios y le dice: me echaste a lo profundo. Pero ¿quién fue que echó a lo profundo a Jonás? ¿Ah? Los marineros lo agarraron y lo echaron al mar.
no fue Dios. Obviamente, por la desobediencia de él, y para salvar la embarcación, y para que se diera el milagro, y para que aquellos hombres se convirtieran y vieran, el Señor paró la tempestad, paró la tormenta, ¿cierto? Pero él dijo, me echaste a lo profundo. ¿Cuántas veces nosotros le echamos la culpa a todo el mundo menos a nosotros? ¿Cuántas veces por alguna enfermedad que tenemos renegamos contra Dios? ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios por nuestra situación? Pero quien anda buscando los problemas, quien anda haciendo las situaciones, quienes cometen los errores no es Dios, somos nosotros. Y nosotros debemos cargar con esas consecuencias. Debemos asumir nuestra responsabilidad, como lo hizo Jonás, ¿verdad? En medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, Jonás estaba ahogándose, estaba muriendo, estaba asustado. Pero él le dice, me echaste al mar. Eso nos sucede a nosotros. ¿Se acuerda de Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero que hizo Eva? Esa serpiente fue la que me engañó. Y le pregunta a Dios a Adán, y vos, no, fue esa mujer que me diste, la que me engañó. ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a esconderse. Exactamente a Jonás, exactamente Carlos Vargas. Yo no sé si eso solo a mí me ha pasado. Yo como que aquí a nadie le pasa eso. Como dice la memoria, aquí a nadie le pasa. ¿Sí? Le echamos la culpa a todo mundo menos a nosotros. Al transformar el corazón de Jonás, inmediatamente Jonás pasa a ser un pecador renacido. Cuando nosotros pedimos perdón, pasamos a ser una criatura nueva, pasamos a ser un hombre nuevo. Jonás en ese momento, cuando él eleva la oración a nuestro Padre, inmediatamente él pasa a ser un pecador renacido, porque él estaba en pecado, él había renegado de Dios, había escondido de Dios, le había dicho que él no iba a predicar a Nínive, ni por ningún lado. Y él dice, y él me oyó, él me escuchó. Cuando Jonás empezó a orar, él decía, él me oyó, él me escuchó, y estaba haciéndolo en presente. Pero él ya asumía que Dios ya lo había escuchado, y él confiaba plenamente en la salvación de Dios, porque él era un hombre temeroso de Dios. Él tenía temor a Dios, él era un profeta de su pueblo, y él creía ciegamente en Dios. Él era un administrador de la casa de Dios. Por eso es que él oró y confió en el Señor, y al tercer día el resto lo puso en la playa, ¿verdad? ¿Cuántos Jonases hay aquí? Yo sí. Sí, yo como que no hay. Qué bien. ¿O será que están escondiéndose? ¿Será que todavía no quieren salir? Entonces el verdadero milagro se da cuando el pez se traga a Jonás y lo deposita en la playa. Ahí es cuando verdaderamente el corazón de Jonás se transforma y lo conoce. Dios no quiere, a Dios no le interesa que nosotros perdamos nada. Dios quiere que nosotros seamos unas criaturas buenas, que seamos prósperos, que tengamos buena salud, que seamos buenos cristianos y que cumplamos su propósito. Pero si para salvarnos nosotros debemos perder algo, Dios va a permitir que eso suceda. Mateo 18, del capítulo 7 al 9, Luis. Y a veces el Señor permite que el diluvio llegue, ¿verdad? Amén. La prueba llegue, que la dificultad llegue, porque nosotros, los seres humanos, necesitamos que pasen cosas extraordinarias en nuestras vidas, dificultades y pruebas, para poder decir, Señor, sí, cierto, que tú estás ahí. Perdóname porque te fallé.
Yo quiero ser un verdadero hijo tuyo. Y empieza uno en la suplicadera. Nos volvemos oradores por aflicción y no oradores por convicción. ¿Cierto? Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Luis. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. O sea, que si Dios permite que nosotros nos suceda algo, es porque Él quiere que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Y si tu ojo te hace pecar, y si tu mano te hace pecar, y si tu pie te hace pecar, mejor quítatela. Mejor que entres sin ese miembro al reino de Dios que entrar completico al infierno. ¿Verdad? Es importante que nosotros analicemos eso. Por eso es que Dios permite que nosotros tomemos decisiones. Permite que las pruebas lleguen para que nazcamos de nuevo. Dios permite para salvarnos que perdamos algo va a suceder. Agradecer a Dios en las pruebas. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios en las pruebas. ¿Y cuáles pruebas? En la enfermedad. Debemos agradecer a Dios por las pruebas. En la enfermedad. Y hay que orar y pedirle a Dios y declararse sano. Y decirle: Señor, yo soy sano por tu poder. Yo soy sano porque tú eres milagroso. Yo soy sano porque tú eres poderoso. Yo soy sano porque yo sé que tú me amas. Yo soy sano porque yo sé que tú estás ahí esperándome que yo te suplique y te pida. Si estamos desempleados, decirle a nuestro Señor: Señor, yo sé que ya tengo trabajo. Yo sé, como Jonás oró, yo sé que ya soy salvo. Yo sé que tú estás ahí. Yo sé que tú vas a sanarme. Yo sé que tú vas a salvarme. Yo sé que tú vas a cambiarme. Yo sé que tú vas a renovarme. Y declararlo como hecho. Y Dios va a cumplir, porque Dios cumple sus promesas. Por eso es que debemos creer en los milagros de Dios, porque Dios es eso, es milagroso. Y Dios transforma nuestras vidas. Le dio de comer a sus hijos 40 años en el desierto. Llovía el maná del cielo. Abrió y sacó agua de la roca en el desierto. Les puso la nube para que les tapara el sol. Les puso la luz en la noche para que los guiara. Les abrió el mar en 2 para que cruzaran. Les abrió el Jordán en 2 para que cruzaran. Derribó los muros de Jericó para que invadieran para que conquistaran la ciudad. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios en que nosotros debemos confiar. Ese es el Dios en que nosotros tenemos que vivir conectados todos los días. Todos los días. Esta es la conexión que debemos tener, no la del celular, no la del iPad ni de la computadora. Nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo. Y para ser la luz del mundo tenemos que tener nuestra batería cargada. Y la batería cargada es esta: nunca se le acaba la energía, nunca. Siempre va a haber palabra de bendición. Siempre el Señor tiene un mensaje para nosotros escrito aquí. Tiene promesas escritas en su libro para nosotros y Él las cumple. Solo nosotros somos los que fallamos. Jonás, en el capítulo 4, Luis, se sintió desechado ante los ojos de Dios. Jonás capítulo 2 versículo 4.
Capítulo 2, versículo 4. Ahí tiene el 4, capítulo 2. Ya. Ok. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás estaba perdido en el estómago del pez, pero él no estaba perdido para los ojos de Dios. Dios estaba cumpliendo un propósito en la vida de Jonás. Dios necesitaba hacer que Jonás se arrepintiera de su rebeldía. Dios necesitaba que Jonás volviera sus ojos hacia él. Dios necesitaba que Jonás cumpliera su propósito con Nínive. Dios necesitaba transformar esa ciudad que estaba corrompida. Él necesitaba que Jonás fuera y predicara en esa ciudad. Pero por la rebeldía de él, por andar huyendo de él, Dios tenía los ojos puestos en él. Porque Dios, como amó a Jonás para salvarlo, así Dios nos ama para salvarnos a nosotros. Y Él está esperando que nosotros vayamos a Él. Me decía un día esto: es que yo estoy esperando que Dios me diga algo. Me comentaba alguien: Dios no te va a decir nada si vos no vas y lo buscas. Dios no te va a decir nada si no vas y te arrepentís y te arrodillás. Dios no va a buscarte. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Pero Él necesita que nosotros demos ese primer paso. Él necesita que nosotros nos arrepintamos de corazón. Él necesita que nosotros tengamos convicción de pecado. Él necesita que nosotros volvamos nuestra mirada a Él y le digamos: Señor, aquí estoy arrepentido, me arrepiento, no vuelvo a pecar. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Porque Él nos ama, y nos ama en gran manera. Siempre hay un propósito. Dentro de este versículo también hay una promesa que se cumple, que es: más aún veré tu santo templo. Dios nos tiene prometidas moradas en el cielo. Por su gracia, por nuestra fe, Él nos ha prometido que nosotros vamos a estar ante su presencia. Pero nosotros tenemos que creer y confiar en Él. Nosotros, cuando ya todo esté perdido, cuando ya las promesas que vamos a ser salvos por la gracia, nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Así como creyó Abraham, así como creyó Moisés, así como creyeron los profetas, así nosotros debemos creer en nuestro Padre Celestial. Así nosotros debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Porque Dios para nosotros tiene un plan de salvación. En el caso de Jonás, la salvación fue el pez. En el caso de nosotros, la salvación es el Mesías. Muchos no creen en esta historia de Jonás, pero muchos no creen en la salvación en Jesús. Por eso es que dice en el capítulo 1, versículo 17, Luis, de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí les recuerdo a ustedes esos 3 días, esos 3 noches. Es el único profeta al cual Jesús menciona. Busquemos Mateo, Luis.
Mateo 18. No, perdón. Espere para ver. Yo lo había anotado aquí. Mateo 12, 39, 40. No se me duerme. El que se duerme no lo llevamos donde manda. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Para vencer a quién? A la muerte. Así como Dios puso el pez para que Jonás estuviera 3 días y 3 noches dentro de su barriga, así como Jonás oró, así como Jonás intercedió y clamó ante Dios, así exactamente sucedió con el Mesías. Venció a la muerte, venció a la muerte. Por eso es que este libro de Jonás es profético, hace referencia a 3 días y 3 noches que estuvo Jonás y venció a la muerte en el estómago del pez. Así nuestro Redentor, nuestro Salvador, Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, estuvo 3 días y 3 noches para vencer a la muerte. Si esto no se hubiese dado, no tendría ningún sacrificio, ningún sentido el cristianismo. Esa es nuestra fe. Venció al enemigo, y a eso estamos llamados nosotros, a vencer al enemigo creyendo y confiando en Él. Solamente por Él, solamente a través de Él es que nosotros logramos vencer al enemigo y podemos tener nuestra salvación. Bendito sea nuestro Señor. Gracias, Padre bueno. Nosotros somos la luz del mundo. Estamos llamados a ser la luz del mundo, porque así como Jesús fue la luz del mundo, nosotros también somos la luz del mundo. Hay una historia, un día de esto la conté, es cortita, se llama Rayito de Luz. Yo no sé si la han escuchado. ¿Quién ha escuchado la historia de Rayito de Luz? ¿Rayito de Luz? ¿Sí? No. ¿Qué me va a contar? Porque Rayito de Luz era un niño chiquitito, un rayito, y le dice a la mamá: mamá, ¿por qué es que yo no conozco la oscuridad? Yo quiero conocer la oscuridad. Dice la mamá: y es muy fácil, anda y te encerras en el cuarto, ventanas, puerta y todo, y te encerras ahí y vas a conocer la oscuridad. Y sale Rayito soplado, se mete al cuarto, cierra la ventana y todo, pero no encuentra la oscuridad. Se sale bravo y dice: no, pero no pude encontrar la oscuridad, apenas entré se iluminó ese cuarto. Anda y te metes a un pozo, poner la tapa y ahí vas a encontrar la oscuridad. Y va Rayito y se mete al pozo y tapa ahí, pero no hay oscuridad. Mamá, no puedo conocer la oscuridad, no la encuentro. ¿Por qué creen ustedes que no encontraba la oscuridad, Rayito? ¿Por qué? Porque era la luz. ¿Cuántos rayitos hay aquí? Vamos a ver. Amén. Nosotros tenemos que ser rayito de luz. Donde Rayito de Luz está, no hay oscuridad. El enemigo no va a estar. La oscuridad y las tinieblas no van a estar. Estamos llamados a ser la luz del mundo. Tenemos que ser como Rayito. Y para ser como Rayito, ¿qué hay que hacer? Este es un cable para conectarse a la electricidad. Tenemos que conectarnos a la palabra. Tenemos que conectarnos a la palabra. Me encontré hoy que revisaba y estaba terminando de preparar esta pequeña enseñanza de hoy. Estamos practicando. Gracias a Dios, porque si fuera por mi fuerza, no. Estoy aquí porque Dios es muy grande y me quiere y me ama y Él desea que yo le sirva y estoy obedeciendo. Y estoy obedeciendo. Dice así la historia.
hubo una época en que mi marido decidió ser granjero. Compró un molino de viento, algunas lámparas de aceite, colmenas y un par de cerdos, a quienes nuestro hijo les llamó Luisa Lane y Clark Kent. Este par de cerditos me habrían de causar muchos dolores de cabeza desde el día en que los llevaron a casa. Los habíamos atado muy bien y metido en sacos de transporte en la parte trasera de nuestra camioneta. Estos lechones Houdini de alguna manera lograron liberarse, saltaron de la camioneta y echaron a correr por las colinas. Finalmente logramos llevar esas resbaladizas criaturas a casa, pero solo después de una dura búsqueda y persecución por el bosque. Luis y Clark eran aventureros lechones que pronto aprendieron a escalar el techo de su casita para saltar fuera de la valla. Automovilistas en la carretera cerca de nuestra casa frecuentemente reportaban haber visto 2 cerdos salvajes corriendo entre los carros, y más de una vez recibí llamadas telefónicas de vecinos enojados que encontraron al par cavando en sus jardines de flores. Por lo general, la única en casa cuando los cerdos iban a explorar era yo, contaba la señora, ¿verdad? De modo que tenía que arreglármelas. ¿Cómo se puede convencer a 2 cerditos que te sigan y se queden contigo? Se requiere una cubeta llena de queso cottage, cáscaras de manzana y otros sobros de comida. Una vez que Luisa y Clark habían crecido, su dieta habitual ya no era la misma. Ahora consistía en camiones de rancia panadería, natilla y productos lácteos y sobros de comida de los restaurantes locales. Mantener a ese par de cerdos alimentados era un gran trabajo. Luisa y Clark comían mucho, por no decir demasiado, y usted se puede imaginar lo otro que también hacía, y mucho. Me acuerdo de un perro que me regalaron. El montón de estiércol se convirtió en una montaña que permaneció en el campo y lo olvidé por mucho tiempo. Aún después de Luisa y Clark ya habían sido vendidos para convertirse en tocino y chuletas de cerdo en algún congelador. El verano siguiente decidí plantar un huerto. Cariñosamente lo fertilicé, lo regué y le di un cuidado diario, solo para descubrir al final de la temporada que mis preciadas hortalizas eran insignificantes en comparación con los enormes tomates, pepinos, calabaza que habían surgido justo al otro lado del patio. Sí, exactamente allí donde estaba la gran pila de estiércol. ¿Por qué te cuento esto? Sobre los cuidados a los cerdos y el estiércol, porque hay algo que aprender aquí. Dios tiene lecciones para nosotros en todo lado y en cada momento, si estamos dispuestos a verlas. La mayoría de la gente ha sentido el dolor de ver destruidas sus esperanzas y sueños. Todos hemos sentido alguna vez que la vida es una gran pila de estiércol. La Biblia dice que Dios puede producir belleza de las cenizas. Él puede tomar la maloliente, repugnante y montón de estiércol que nuestra vida pueda ser a veces, y Él puede hacer crecer frutos de vida de lo que parece ser basura. Aquí hay esperanza, incluso en la cima de la pila de estiércol. Así como la basura es una pila de estiércol, hizo crecer un jardín en mi patio. La basura en nuestra vida puede producir cosas buenas que también nos ayuda a crecer. Cabe preguntarse, ¿por qué Dios permite que el estiércol a veces se acumule en nuestras vidas? Pero estoy seguro de que no es ninguna sorpresa o accidente. No puede ocurrir sin su aprobación. La buena noticia es que no tenemos que subir a las montañas de estiércol solos. Los problemas siempre vienen a la vida, pero tenemos una fuerza para sostenernos que nos guía. Tenemos la esperanza, el ingrediente esencial para ver más allá de la pila de estiércol. Así que agarra una pala y empieza a cavar. Hay una cosecha en el otro lado. Isaías 61:3 dice: a ordenar
que los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Bendito sea nuestro Señor. Quiero que escuchemos esta canción y veamos este videito para cerrar y darle muchas gracias a mi Padre porque aquí estoy. Bendito sea. Amén. Esta canción la compartió un hermano hoy en la mañana. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina
Gracias. Gracias. Bien, hermanos. Definitivamente estamos en los últimos días. El reino de Dios se ha acercado ya. Así que a llenar las cantimploras de aceite y las velitas encendidas y estar con el ojo pelado. Que no nos agarren fuera de base. Que el Señor los bendiga, que el Señor alce su rostro y los llene de mucha misericordia. Que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y los llene de mucha paz. Amén.